Costas de Misericordia, participemos. Bien, ahora sí les invito a que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos en su capítulo 2. Marcos capítulo 2, en el verso 17, hermanos. Cuando ya estén ahí me dicen sí. ¿Quién todavía no está ahí? Marcos capítulo 2, verso 17. ¿Quién todavía no? ¿Ya todos, hermanos? Muy bien, quiero escucharlos. Dele lectura, por favor. Amén. ¿Sí está consciente de lo que acabo de leer? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Excelente, hermanos. ¿Cuántos de aquí están sanos? Levanten su mano. 1, 2, 3. ¿Podrían decir que gozan de perfecta salud? ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿usted cree que necesita un médico? No lo necesita. Ella dice que no. Los que dicen que están sanos, a lo mejor no consideran que necesiten un médico. ¿Por qué? Porque están sanos. Y dice aquí el Señor, los sanos no tienen necesidad, no lo requieren. ¿El médico es para quiénes? Para los enfermos. Y por eso cuando usted pasa por un consultorio, usted ve a personas que están ¿en qué condición? ¿Los ve haciendo ejercicio? ¿Saltando? ¿Contentos? ¿Cómo los ve? Quejándose. A lo mejor están ahí en el rincón sentados, no se pueden mover. Algunos quizás están gritando, otros a lo mejor están llorando. Ese es el tipo de personas que acuden al médico, no los que son atletas y están ahí haciendo ejercicio. ¿Quién se considera justo? Levante su mano también. Bueno, entonces, ¿quién se considera pecador? Levante su mano también. Y los que no la levantaron, ¿qué se consideran, hermanos? ¿En qué categoría están? Ocupe su lugar. Vamos a reflexionar un poco en esta parte, hermanos, con el favor del Señor. Antes de continuar, quiero decirles que pues la semana pasada estuvimos con algunos hermanos, con algunos familiares a los que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Dios nos dio esa oportunidad de estar con ellos. Y dos cosas. Una, hermanos, los echamos de menos, los extrañamos. Pero la otra, por la que me siento contento también, es porque no nos sentimos extraños, no nos sentimos ajenos en aquel lugar. Nos recibieron con todo cariño los hermanos. Y pues nos gozamos muchísimo en el día de reposo, así como sé que también lo hicieron en este lugar. Y los hermanos visitamos dos congregaciones, una que se encuentra en Cortázar, en Guanajuato, y la otra en un pueblito llamado Jaral del Progreso, también en Guanajuato. De ese lugar era originario mi papá. Y bueno, pues sentí una alegría inmensa, hermanos, llegar y que los hermanos lo recuerdan, aun y cuando hace muchísimo tiempo que él fue. Y dije, usted es el hijo. Así es. Qué bendición que esté con nosotros. Y los hermanos les envían un paz a vosotros. Pero con todo su corazón, hermanos, créanme que estaban más que felices los hermanos. Y nosotros, pues, ni qué decir. La verdad que fue un día de suma bendición para todos. Y confío en que en este momento también habremos de ser bendecidos, habremos de ser edificados en la palabra. Dice el capítulo 2. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos. Entonces el Señor dice, yo no vine a llamar a los justos. ¿Por qué? ¿Cómo que para qué? Si ellos ya se consideran justos, no necesitan. Yo vine por aquellos que son pecadores. Esos son los que me interesan. Esos son los que necesitan la atención, la ayuda. Por esos vengo. Y como tú levantaste la mano diciendo, yo sí me considero así, entonces Jesús viene por ti. No sé en qué momento lo hayas conocido. No sé en qué condiciones lo hayas conocido. No sé si desde el momento en que se presentó tú has decidido caminar con Él, o a lo mejor dijiste, pues sí, lo voy siguiendo, pero de lejos. O dijiste, yo quiero ser del círculo cercano. No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y lo sabe perfectamente bien. Entonces, en este entendido, hermanos, de que Jesús vino por enfermos, quiero que me acompañes ahora al Evangelio de Juan. El título de este mensaje es ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Ya están ahí, hermanos? Muy bien, vamos a meditar en este episodio, hermanos, que nos marca la palabra, que seguramente lo hemos leído muchas veces.
pero la palabra siempre nos da algo nuevo. Entonces yo confío en que el día de hoy el Señor nos muestre algo que nos ayude en nuestra vida espiritual. Dice el verso 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué cosa, hermanos? Un estanque. ¿De qué tamaño habrá sido este estanque? ¿Habrá sido como una alberca? Dice que había un estanque que en hebreo se llama ¿cómo? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Después de qué cosas? Bueno, si usted revisa el capítulo 4, se va a dar cuenta de que el Señor no estaba quieto, hermanos. El Señor no estaba intacto, el Señor estaba en constante movimiento, en constante acción. Cuando no estaba predicando, estaba sanando. Cuando no estaba sanando, estaba haciendo milagros. Cuando no, estaba orando. Pero el Señor siempre se mantenía activo. Y lo que nos relata el capítulo anterior es que el Señor sana al hijo de un noble sin ni siquiera estar presente. No fue necesario que el Señor estuviera ahí con el muchacho para darle la salud, para darle la sanidad. Pero ahí operó algo importantísimo. El papá le dice: Señor, mi hijo está enfermo, quiero que vayas, por favor, ve a mi casa. Y entonces el Señor le dice: tranquilo, vete a tu casa, tu hijo ya está sano. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Tranquilamente se da la media vuelta y se va a su casa? ¿O qué hubiera hecho? Este hombre hizo eso, hermanos. Creyó lo que Jesús le dijo y entonces se dio la media vuelta y se fue a su casa. Y cuando ya está por llegar, salen a su encuentro y le dicen: tu hijo vive, tu hijo ya está bien. Y pregunta a este hombre: ¿a qué hora fue que él se empezó a sentir mejor? Le dicen: alrededor de las 7. Y entonces él empieza a recordar y dice: alrededor de las 7. A esa hora cuando Jesús me dijo justamente: vete a tu casa porque tu hijo ya está sano. Y tantito adelante dice: y creyó él y toda su casa. Creyeron en Jesús por ese milagro que recibieron, hermanos, por esa muestra de poder del Señor que ellos vieron en su círculo cercano, en su familia. Ahora yo te pregunto: ¿tú has visto ese tipo de manifestaciones en tu casa? A un familiar que lo daban por muerto, que lo desahuciaron y que de repente el Señor dice: las cosas no van a ser así. Y tú clamas y oras al Señor y Dios se manifiesta de una forma tan tremenda que así como aquel que estaba ya muerto le dice: ven fuera, y levanta a esa persona. Ahora, ¿creyó toda la casa? Ahora yo te pregunto, ¿creyó toda la casa? En tu caso particular, aquí dice que creyó él y toda su casa. Pero en tu caso, tú viste ese milagro, tú fuiste testigo, ¿creíste tú y creyó toda tu casa? ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 5. ¿Cómo se llamaba el estanque, hermanos? ¿Alguien sabe qué significa Betesda? ¿Nadie? Betesda es una palabra hebrea que significa lugar de misericordia o lugar de gracia. Eso significa Betesda. Ahora, ¿qué había ahí? Quiero que tú te lo imagines. Está el estanque ahí en medio y están las 5 columnas. Entonces era algo que se veía bonito. ¿Qué había ahí? Dice: en estos yacía una multitud de ¿qué cosa, hermanos? De enfermos. Había ciegos, había cojos y había paralíticos. ¿Te hubiera gustado estar ahí? ¿Habrá sido un lugar agradable para estar? Como para pasar un rato familiar. ¿Ha sido la clínica 25? La gente está ahí porque tiene que estar, pero no es un lugar al que deseen acudir, que disfruten estar. No es así, hermanos. Aquí dice que ¿qué tipo de personas había ahí? Dice que había sanos. Dice ahí: había una multitud de enfermos. Una multitud, ¿cuántos habrán sido? ¿Habrán sido la cantidad de los que estamos ahorita? Había enfermos, había ciegos, había cojos, había paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. El Señor Jesús dijo: yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. El Señor se refería a este tipo de enfermedad, a los que tenían gripe, a los que tenían tos, a los que tenían mal hepático. ¿A qué enfermos entonces se refería el Señor? ¿Será que entre nosotros, hermanos, o entre estas personas había ciegos pero que sí pudieran ver? ¿Entre nosotros habrá ciegos que sí pueden ver? ¿Cómo es eso posible, hermanos? ¿Cómo es eso posible, hermanos? A ver, usted dice que sí hay. ¿Quién? Aquellos que no conocen al Señor, hermanos. Es como si anduvieran así todo el tiempo. Dice la palabra que están en tinieblas y es necesario que la luz venga y les alumbre. Entonces hay gente que puede ver, sin embargo, hermanos, andan como ciegos, chocando con todo, enfrentándose a todo, a oscuras. Dice aquí: había cojos.
¿Habrá personas que tengan sus 2 pies y que aún así sean cojos? ¿Habrá personas que tengan toda la movilidad y aún así sean paralíticos? ¿Como quiénes? Todos aquellos que no conocen al Señor, hermanos. No pueden andar en el camino. El Señor Jesús dijo, yo soy ¿qué cosa, hermanos? El camino. Y el camino es para andarlo, ¿no? Para eso son los caminos. No son para servir de adorno. El camino es para andar. Pero una persona que está totalmente imposibilitada no puede tener esa libertad para andar, hermanos. Los que no conocen al Señor están imposibilitados para andar en ese camino porque no lo conocen. Justamente por eso. Pueden andar a lo mejor en sus 2 pies, pueden moverse perfectamente, sin embargo, se pueden encontrar en esta condición de parálisis. ¿Alguno de ustedes ha tenido una parálisis facial? Mi hermana, también mi hermano. ¿Cómo se siente el querer hacer algún movimiento y que no responde el cuerpo? ¿Es una sensación agradable? Nosotros hacemos cualquier cosa, hermanos, inmediatamente entran en juego muchísimas funciones en nuestro cuerpo para que nosotros nada más hagamos esto. Pero ¿qué tal cuando no lo podemos hacer? El parpadeo es algo involuntario casi. ¿Y qué tal cuando no podemos cerrar el ojo? Pues así están las personas que no conocen al Señor, hermanos. A lo mejor la mente les quiere decir una cosa, pero el cuerpo simplemente no responde. Y esperaban, ¿qué cosa? El movimiento del agua, porque dice aquí el verso 4, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué cosa, hermanos? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La gente estaba ahí por qué cosa, hermanos. Tenía necesidad, estaba en enfermedad, eso es un hecho. Pero estaba ahí porque buscaba la presencia de Dios. ¿O qué buscaba? Buscaba ser sano físicamente y nada más. Físicamente y nada más. Pero ellos no se preocupaban por su salud espiritual, hermanos. O por su salud emocional. Imagínese, yo quiero que usted se meta un momento a ese lugar donde está el estanque. Que usted sea parte de uno de los enfermos que están ahí. Usted voltea para todos lados y solo ve personas que están en una condición igual o peor que la suya. Ve dolor, ve llanto, ve tristeza. Y todos están con una esperanza ¿de qué? De recibir un milagro. Un milagro que se daba de vez en vez. El día de hoy, hermanos, hay congregaciones donde hay así de gente, como nos imaginamos que había en este estanque. Cantidad enorme de personas que justamente están esperando esto, hermanos, que se agite el agua para que reciban su milagro. Y una vez que lo reciben, tan y se acabó. Si había alguna otra situación que sanar, si a lo mejor venían con cadena de amargura, esa queda atrás, porque lo que ellos quieren es que se les restaure su movilidad en el pie. Algunas cosas no han cambiado, hermanos. Algunas cosas permanecen igual. Dice aquí que de vez en vez descendía el ángel y que todos quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuviesen. Aquí hay un par de situaciones, hermanos. Algunos estudiosos dicen que en realidad no era que descendiera un ángel, que este era un tipo de superstición. Que en realidad debajo de ese estanque había un manantial que de tiempo en tiempo hacía que saliera la corriente de agua y eso agitaba arriba. Pero la gente tenía esa creencia ya de que iba a llegar y era algo milagroso e iba a recibir justamente su milagro. Eso comentan algunos estudiosos, ¿verdad? Y a lo mejor hay cierta razón. A lo mejor hay cierta razón. ¿Por qué? Porque cuando el Señor opera un milagro, hermanos, tiene que haber una acción de por medio, o bien una oración, o bien una predicación, y el Señor opera el milagro. Entonces, esta gente, por la razón que fuera, ellos estaban ahí nada más por eso. No estaban ahí por querer ser restaurados en su vida integral. Solamente querían la sanidad física. Y entonces, hermanos, el Señor pasa por ahí y el Señor siempre es bien observador. Y entonces se encuentra con un hombre que ¿cuántos años dice que tenía de enfermo? No dice que tuviera 38 años de edad, No dice que tenía 38 años de edad. Dice que era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Quién de aquí está más o menos en esa edad? Bueno, ¿quién tiene más de 30? Imagínense, hermanos, más de 30 y menos de 40. Imagínense todo ese tiempo estando enfermo, hermanos. A nosotros una gripa nos dura una semana o dos y ya nos sentimos que, híjole, no, ya no aguanto esto. Mi hermana Elia, ¿cuántos años estuvo enferma, hermana? 11 años enferma. ¿Se imagina lo que significa eso? 11 años en cama, porque ella no se podía mover, hermanos, estaba en cama. Justamente como este hombre. Pero ahora multiplíquelo por 3, 38 años. 38 años en los que este hombre se perdió de infinidad de cosas que usted sí puede disfrutar. Como levantarse, como caminar, como salir, como brincar, como abrazar, como besar. 38 años, hermanos, en los que él no tuvo esa oportunidad.
¿Y por qué el Señor se dirige precisamente con él? Dice que lo vio que estaba acostado y el Señor supo que ya llevaba mucho tiempo así. Y el Señor llega, hermanos, ve que está el hombre ahí tirado, que está ahí recostado, y el Señor no hace lo que de repente nosotros hacemos. Y estará borracho, mejor me voy. El Señor no se mueve como nosotros nos movemos. El Señor no dice, ay, no, ¿y qué tal que me le acerco y nada más está haciendo? Y a lo mejor hasta sale peor y me quita lo que traigo. No, mejor vénganse para acá. Es más, crúcense la calle. El Señor no hace eso. El Señor se acerca y le dice 2 palabras, hermanos, únicamente 2 palabras que podían hacer un cambio totalmente radical en la vida de este hombre. Le dice, ¿quieres ser sano? El hombre que estaba así, voltea, lo ve y escucha, ¿quieres ser sano? ¿Qué hubieras respondido tú? 38 años tenía de enfermo. ¿Cuánto tiempo llevaría ahí postrado? ¿Será que tenía familia? A lo mejor tenía familia, pero no lo cuidaban. Nadie le hacía caso. La gente que vive en la calle tiene familia, hermanos. La mayoría sí, pero de dicho. Dice aquí entonces que está ese hombre ahí y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y tú dices, ¡sí! ¿Habría alguien aquí que hubiera dicho que no? ¿Alguien de ustedes habría dicho, no, Señor, así estoy bien? Hay quien dice, pues es que eso era cuando estaba joven. Hay quien dice así, hermanos, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Ya para qué? A estas alturas de mi vida, ¿ya para qué? Oye, ¿por qué no buscas arreglarte con tus papás? ¿Ya para qué? Ya llevamos tantos años así. Ya ellos por su lado, yo por el mío, ya para qué. Eso cuando yo era niño, ahorita ya para qué me sirve. Oye, con tu esposo, ¿no te gustaría? Ya. Después de tanto, ¿ya para qué? Este hombre no contesta lo que nosotros pensaríamos que es lo lógico. El Señor no le dijo, ¿quieres que te lleve? Oye, veo que no te puedes mover, ¿quieres que te ayude? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué responde el hombre? No dijo que sí. No dijo que sí. Empieza a poner pretextos. Dice, es que no tengo quien me lleve. No tengo quien me lleve. Cuando yo quiero levantarme, cuando yo trato, otro ya corrió y ya me ganó. Entonces creo que no voy a tener la oportunidad nunca de hacerlo. Pero el Señor no le dijo eso. ¿Qué respuesta esperaría el Señor? ¿Tú qué le hubieras respondido? Tú dices, yo sí. Pero resulta que ahora el Señor de repente nos pregunta a nosotros eso. ¿Quieres ser sano? Y tú dices, no quiero nada. Y te vuelve a decir, ¿quieres ser sano? No, así estoy bien, no lo necesito. Tu vida está destruida, tus relaciones están completamente lastimadas. Sin embargo, tú dices, no lo necesito. ¿Quieres ser sano? No, así estoy bien, ya me acostumbré. Aquí ya nada pega. Por eso no me entrego, porque siempre resulto herido. Así estoy bien. ¿Quieres ser sano? No, Señor. La gente siempre decepciona. ¿Quieres ser sano? No, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Siempre me defraudan, siempre me lastiman. Y entonces se acostumbran a estar ahí tirados, a estar ahí postrados. Te acostumbras a estar cargando eso, a estarlo llevando aquí. Y a lo mejor este hombre tenía 38 años. ¿Cuántos años llevas tú con algo aquí? A lo mejor físicamente te encuentras bien, pero aquí, ¿cómo andas? Y el Señor te ha preguntado no 1, ni 2, ni 3, varias ocasiones. ¿Quieres ser sano? Y tú dices, no, me distraigo con esto. Mientras tenga esto aquí, eso puede quedarse ahí. Ahora yo quiero que tú reflexiones en eso. Hay algo que esté ahí en tu corazón, que no sé cuánto tiempo lleve, pero que te sigue lastimando, que te sigue doliendo, que lo sigues cargando, que a lo mejor tratas de olvidarlo, que quieres así como que esconderlo o disfrazarlo o maquillarlo con algo, pero que sabes perfectamente que ahí está, aunque quieras pensar lo contrario. El Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Qué le vas a decir? Señor, mira, la verdad es que ya cargué con esto tanto tiempo. Quiero ser sano, quiero ser sana. Y lo he intentado, porque dice este hombre, cuando yo trato de incorporarme, cuando en mis propias fuerzas quiero hacer las cosas, alguien ya lo hizo y entonces digo, ¿ya para qué? ¿Qué caso tiene luchar? ¿Ya para qué? Dice que él sí lo intentaba, hermanos. Así como todos los que estaban alrededor de él, cada uno se movía en sus propias fuerzas para llegar ahí. Cada uno buscaba la manera de hacerlo por sí mismo. Pero mire, nosotros hemos dicho siempre que la iniciativa está en el Señor, como en este caso. El Señor fue el que llegó a él. No volteó él a decirle, oye, aquí estoy. El Señor llegó, como el Señor llega con cada uno de nosotros también. Y le dijo, y es que es increíble, hermanos. No tuvo que decir otra cosa, el Señor nada más le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces, ¿qué pasa? Si estás pensando en tu situación, a veces decimos estamos bien, pero cuando tú empiezas a platicar con las personas y empiezan a hablar de su pasado, hermanos, y te das cuenta de que empiezan a sacar resentimiento que traen ahí guardado contra algún hermano, contra algún familiar, contra los padres, contra los hijos, contra la pareja. Tú los ves riendo, tú los ves contentos y pareciera que todo marcha súper bien, que no pasa nada. Sin embargo, te das cuenta ya en un trato más personal que las cosas no son tan color de rosa, que hay algo ahí clavado.
que a lo mejor está muy adentro y por eso no sale a la superficie, pero cuando empiezas a escarbar, ¡ay, qué barbaridad! Hay un dolor tremendo, hay un rencor incluso, y el Señor nos dice, ¿quieres ser sano? No, Señor, es que me lastimaron tanto. Prefiero andar así, prefiero seguir con esto. Ya me acostumbré, han sido tantos años, 38 años, 20, 15, 5, no sé cuántos años lleves tú, pero el Señor nos dice, oye hermanos, esto. Nos hace la misma pregunta. Al Señor no le importó lo que esta persona contestó. No fue un impedimento para decir, bueno, pues yo nada más decía que si querías, ¿verdad? Pero está bien, nos vemos. ¿Qué dice en el verso 8? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo le habrán caído estas palabras a ese hombre? ¿Qué habrá sentido? Dice ahí, al instante, aquel hombre, ¿qué cosa, hermanos? Fue sanado, al instante. Tomó su lecho y anduvo. ¿Cómo se sintió mi hermana Elia cuando, después de 11 años, tuvo la oportunidad de salir a la calle por su propio pie? La mayoría sabe que la hermana Elia es mi tía. Hermanos, yo justamente le estaba comentando hace unos días que la imagen que tengo de ella siempre fue en la cama. O sea, yo trato de recordar de cuando íbamos a visitarla de niños y siempre estaba en la cama, siempre teníamos que subir nosotros a la cama para darle beso, a saludarla. Siempre fueron así las visitas, hermanos, y yo no entendía a lo mejor en ese momento por qué. Y ahora digo, 11 años postrada en la cama. ¿Sabe cuántas veces la dieron por muerta? Que ya no había remedio, que ya no había solución. Y el Señor dijo, ¿quiere ser sana? Y si usted tiene oportunidad de platicar con ella, que le platique su experiencia, hermanos. Dice el Señor, ¿quieres ser sano? ¿En verdad lo quieres? Entonces levántate, toma tu lecho y anda. A lo mejor Dios ha puesto a tu alcance infinidad de oportunidades como para que tú dejes esa carga, como para que tú te liberes de eso y tú sigues aferrado a cargarlo. Y han hablado contigo muchas personas y te han hablado con la palabra y tú dices, sí, pero no. Es que eso es imperdonable. Es que si tú supieras lo que me hicieron, es que para ti es fácil porque no lo has pasado. ¿Alguien aquí no ha sufrido? Levante su mano. Todos hemos pasado por una situación difícil. A lo mejor no es la misma, pero les aseguro que a todos nos ha dolido. A todos, sin excepción. Quiere decir entonces que todos necesitamos ser sanos, hermanos. ¿Todos ustedes están bien con su familia? ¿Están en paz con ellos? ¿Están en paz con sus padres? ¿Están en paz con sus hijos? ¿Con su esposo? ¿Con su esposa? ¿O dijeron, mejor cada quien por su lado, ya así? Ni nos vemos y corazón que no ve. Sí, perdón. Ojos que no ven, ¿qué cosa? ¿De veras, hermanos? ¿De veras pasa eso? Eso no es cierto. Eso no es cierto porque mientras usted se sigue acordando, va a seguir sintiendo. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Yo no me imagino la alegría de este hombre, hermanos. ¿Cómo cree que fue ese momento para él? Nada más así de que se levantó y... caray, ya me puedo mover. Gracias a Dios. ¿Cómo habrá sido? La palabra, hermanos, de repente no nos da mucho detalle, pero... nada más hace falta ponerse en la situación. Si tú hubieras sido esa persona, ¿cómo habrías reaccionado cuando el Señor te dijo, levántate, toma tu lecho y ya camina? ¿Qué hubieras hecho? A lo mejor en primera vas a decir, lo voy a comprobar. Porque ¿cómo me está diciendo que me levante y que camine si he estado aquí postrado 38 años? Entonces, a ver si es cierto. Por curiosidad, a lo mejor por fe realmente, a lo mejor por obediencia, pero el hombre se levanta y en cuanto empieza a moverse, hermanos, yo no me imagino cómo iba sintiendo él ese cambio en su mente y en su cuerpo, hermanos. A lo mejor mientras él empezaba a moverse decía, ¡ay, qué maravilla! Puedo recuperar a mi familia. ¡Ay, qué emoción! Puedo abrazar a mis seres queridos. ¡Ay, qué maravilloso! Puedo recobrar todo lo que había perdido. Mientras él se estaba levantando, hermanos. Voy a integrarme de nuevo. Voy a poder entrar al templo. Un montón de cosas que él iba a poder recuperar, hermanos. ¿Sabes qué pasa si tú dejas de lado ya esos sentimientos malos? Te puedes dar cuenta de que puedes recuperar muchas cosas, que puedes recobrar alegría. Hay quienes ya no sonríen porque los amargaron. Puedes recuperar eso. ¿Sí recuerda cuando nos predicó el pastor acerca de la amargura, lo que significa? Que es tomarse el veneno y querer que le haga efecto al otro, ¿no? Es de que cuando ven a alguien que está contento y se ríe por cualquier cosa, dicen, bueno, hasta lo que no comen les hace daño. Y no es de a gratis, es porque ellos están lastimados, hermanos. Entonces, el hecho de que vean que alguien está feliz los pone de malas. Pero el Señor les dice, ¿quieres ser sano? Y dicen, no, para andar como aquel de loco. Así estoy bien. Una tía de un primo, de un amigo, es una mujer que todo el tiempo está hablando y echando chistes y riendo y jajaja, jejeje, jojojo. Y dice, la vida es para disfrutarse. La vida es para disfrutarse porque se va a acabar.
Y yo la veía y decía, ¿a poco sí? ¿A poco sí? ¿De verdad eso que dice es como realmente piensa? Y bueno, el Señor puso la oportunidad de que tuviéramos un espacio así más apartado, más lejos de toda la bulla, más de intimidad, digamos. Nos invitó a su casa y empezamos a platicar, y entonces del jijiji jojojo pasamos a un momento donde hubo más seriedad en la conversación. No, hermanos, ¿para qué les cuento? Se deshacía en llanto. Empezó a sacar todo lo que traía de problemas y demás, y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé totalmente absorto, hermanos, porque dije, ¿cuántas cargas trae? Y cuando nosotros le decimos, es que solo Dios, no, yo por eso mejor, mira, así, porque en algún momento le dijimos, es que el Señor es el que hace las cosas. No, así. Hay que gozar la vida, hay que disfrutarla, porque la vida se acaba. Pero lo más triste es que ni siquiera ella creía eso, ni siquiera ella. Ahora, ¿cuántos de nosotros andamos de la misma forma? Así estoy bien, ¿eh? La gente que no conoce al Señor, tú te acercas con ellos y les dices, oye, tu vida puede ser transformada, tu vida puede ser restaurada, el Señor lo puede hacer, y dicen, no, así estoy bien, gracias, así estoy bien, pero es que no es normal que tu marido te pegue, pero es que lo hace porque me ama. Entonces, ¿qué hace? Nos ponemos la venda, ¿no? Andamos como ciegos, decía aquí. Oye, pero es que no es normal que te ofendan tanto. No, así nos hablamos de cariño. Entonces estamos sordos también cuando no conocemos al Señor. Oye, pero es que eso de que tu marido ande para acá con una y que ande con otra. Bueno, pero es que aquellas son las capillitas. La catedral está aquí. No podemos andar en el camino del Señor. A pesar de que tengamos nuestros 2 pies, andamos como cojos, andamos como paralíticos. Esa es la condición de una persona que no conoce al Señor. Y entonces, cuando llega el Señor, dice, ¿quieres ser sano? Y el Señor nos espera a decir, bueno, pues igual si quieres, cuando gustes, aquí estoy. El Señor llega, el Señor te toca y el Señor te dice, levántate en este momento, toma tu lecho y empieza a caminar. Así es como opera el Señor. No hace falta que sean tus esfuerzos, no hace falta que tú quieras ir al estanque, el Señor viene contigo. Así como en algún momento llegó un texto, así como en algún momento llegó una persona que te dijo, oye, ¿necesitas de Cristo? No lo necesito, la verdad yo así estoy bien. No, es que necesitas al Señor. No. Y el Señor te vuelve a decir, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces le preguntaron a este hombre, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Él respondió, verso 11, dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Estoy omitiendo aquí un texto importante. Dice que era día de reposo, hermanos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hermanos, esas personas conocían a este hombre, lo habían visto postrado ahí durante todos esos años, y más que alegrarse por lo que él estaba recibiendo, se enojan y salen con el absurdo de, oye, es día de reposo, no es lícito que tú lleves cargando tu cama. Cuando tú conoces al Señor, cuando el Señor empieza a restaurarte, la gente que está alrededor tuyo, que te conoció, que te conoce, que sabe por lo que pasaste, antes de decir, bendito sea Dios, qué bueno que estás así, qué bueno que ahora te veo contento, qué alegría que ya sonríes. Antes que decirte eso, te dicen, ya te fuiste a meter ahí con los hermanitos. Ya te vas a hacer igual de aburrido que ellos. Ahora ya vas a estar ahí, aleluya, ¿verdad? Antes que gozarse contigo por la bendición que tú estás recibiendo de parte del Señor, empiezan a querer tirarte. Oye, eso no está bien. Ni que fuera para tanto. Ahora ya vas a ser una santita, ¿no? Uy, qué exagerado. ¿Qué? ¿Ahora ya nos vas a dar el cortón? ¿Ahora vas a preferir a tus hermanitos que a nosotros? Así como estos, hermanos. Algunas cosas no cambian. ¿O quién de ustedes, cuando aceptaron al Señor, los cercanos se emocionaron y brincaron de gusto? Eso no pasó, hermanos. Eso no pasó aquí tampoco. ¿Quién te sanó? Un hombre me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él fue el que me sanó. Dice aquí, pero el que había sido sanado, verso 13, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después viene Jesús, ¿y dónde lo encontró, hermanos? ¿Dónde encontró a este hombre? ¿En dónde? ¿En dónde? Justo donde tú estabas. Justo donde estoy yo. Porque una vez que el Señor nos sana, hermanos, tenemos que acudir a su casa. Tenemos que estar donde Él está. Dice aquí, el Señor lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. Date cuenta de lo que pasó en ti, de lo que operó en ti. Ahora ya no estás postrado, ahora estás de pie. Ahora ya no estás triste, ahora te ves contento. Ahora ya no estás relegado, ahora estás rodeado de gente. Ahora ya no estás excluido, ahora estás en el templo. Dice el Señor, no peques más. No peques más, no vuelvas a la situación que ya tenías. Te puede venir algo peor. Si antes estabas dolido, a lo mejor te va peor.
Si antes estabas lastimado, a lo mejor te va peor. No peques más. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Cuando Él es sanado, hermanos, Él empieza a dar testimonio de lo que recibió en su vida. Así como muchos de nosotros lo hemos hecho o lo hicimos. El detalle es que no te tienes que cansar de seguirlo haciendo. Esto es el Evangelio, hermanos. Este pasaje nos ilustra perfectamente lo que es el Evangelio. Que el Señor viene y le da buenas nuevas al que está enfermo, al que está perdido, al que está triste, al que está abatido, al que está lastimado, al que está destrozado. Viene el Señor y le dice: ¿quieres ser sano? Sé que tú lo has intentado infinidad de ocasiones, sé que has querido levantarte, pero te das cuenta de que no puedes y estás ahí. Por eso es necesario que venga yo a decirte: ¿quieres ser sano? Porque yo tengo el poder para sanarte, y entonces yo te puedo decir: levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. Y una vez que tú seas sano, tú vas a testificarle a otros lo que has recibido. Eso es el Evangelio, hermanos. Y eso es evangelizar. No tienes que hablar de nada más de lo que Jesús ha hecho contigo. No tienes que decir otra cosa. ¿Sabes qué? Yo era rebelde. ¿Sabes qué? Yo era tomador. Yo era drogadicto. Yo tenía una boca que olvídate. Yo le pegaba a mi esposa. Yo abandoné a mis hijos. Pero una vez que llegó Jesús y me dijo: ¿quieres ser sano? Ese fue el día más maravilloso de mi vida. Yo estaba ahí paralítico y el Señor me dijo: levántate, levántate y empieza a caminar, pero por este camino, el camino que lleva a vida. Dicen que había un hombre, hermanos, que era alcohólico, pero de esos de a de veras, que se aventaban toda la semana tomando. Y entonces, un buen día, tiene un encuentro con el Señor y fue un cambio radical para su vida. Y entonces todos los amigos borrachitos con los que él se juntaba se dieron cuenta, se percataron de que las cosas ya no eran iguales. Y entonces, al igual que aquí, en lugar de decirle: oye, qué bueno, excelente que ya no tomas, entonces le empiezan a decir: ¿ahora qué me vas a decir? Que ese Jesús en el que crees ya transformó el vino en agua, ¿no? O el agua en vino. Ahora me vas a decir que eso pasó en tu casa. Y entonces les dicen: pues mira, yo la verdad, yo no sé si el vino lo transformó en agua o el agua la transformó en vino. Pero lo que sí sé es que el vino que estaba en mi mesa lo transformó en pan. Eso es lo que sé. Te puedes estar perdiendo de muchas cosas, puedes no estar disfrutando muchas otras. El Señor te dice: ¿quieres ser sano? Ya deja de lado eso. Tienes que perdonar a alguien, ya tienes que perdonarlo. ¿Quieres ser sano? Entonces tienes que dejar eso ya. ¿Estás peleado con alguien? Ya tienes que dejar eso. ¿No te hablas con alguien? Ya tienes que dejar eso. ¿Por qué? Porque ni disfrutas tú, ni disfruta esa persona. En algún momento se van a encontrar. ¿Qué va a ser lo más normal? Me volteo. ¿Con eso ya no sientes? ¿Con eso ya no duele? Mejor nunca le hablo. ¿Con eso ya no te vas a acordar? Tú decides. ¿Quieres ser sano o quieres seguir así? Al principio todos dijeron que estaban en la condición de pecadores. Ahora, ¿cuántos están enfermos? A lo mejor unos están sanando, bendito sea el Señor. A lo mejor unos ya son sanos, bendito sea el Señor. Pero a lo mejor otros no, otros todavía están en el proceso. Pero que no se prolongue mucho ese proceso. Aquí, hermanos, el Señor nos ha permitido constatar cómo se han restaurado muchas vidas. Casos que se veían muy difíciles, muy complicados, y cómo el Señor dijo: ¿quieres ser sano? Y uno dijo: sí. Bueno, pues entonces vamos. Y se han dado esa oportunidad de que el Señor vaya ahí abrazando, que vaya el Señor recogiendo esos pedazos y que los vaya formando nuevamente. Y esa es una bendición, hermanos, que no es solamente para la persona, es para todos, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de cómo el Señor, en su infinita misericordia y su bondad, empieza a obrar, de cómo el Señor tiene el poder que ni los médicos, ni los psicólogos, ni nadie tienen. Cómo el Señor empieza a sanar desde dentro, y eso se ve afuera. Y entonces esas personas que antes no podían recibir un abrazo, ahora son las que abrazan más fuerte. Yo he podido sentir eso, hermanos, de un acercamiento inicial que fue rechazo, a ahora tener esa bendición de poder estrecharnos así, de decir: este abrazo es de a de veras. Pero eso solo lo hace Dios, eso solo lo hace el Señor, no hay otra forma. Entonces, la próxima vez que el Señor te pregunte, tú dile: sí, Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer, porque tú tienes el poder. Haz lo que tengas que hacer. Estoy dispuesto. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Al término de esta oración vamos a recibir la bendición por parte de nuestro pastor. Y si hay algún asunto importante que nos tenga que comentar, pues igual, Él nos lo hará saber. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre, Señor eterno, te damos gracias en este momento por la oportunidad, Señor, que nos das de escudriñar tu palabra, de poder ver, Señor, cómo desde siempre la iniciativa de venir a nosotros está en tu corazón, y cómo en este caso, Señor,
nuestro Salvador Jesucristo, viendo la condición, viendo la necesidad, Padre, tuvo a bien preguntarle a este varón: ¿quieres ser sano? ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres dejar de privarte de ser feliz, de tener una vida plena? Y así como en ese momento, Señor, con nosotros sigues actuando de la misma manera. Porque también nosotros, aun y cuando nos consideramos en perfecto estado, aun y cuando pareciera que...